Buenas noches, profesor Everardo Mesa. Mi nombre es Terence Navarro y el día de hoy le presentaremos un video acerca de la resistencia de materiales del World Trade Center. El World Trade Center, mejor conocido como las Torres Gemelas, posee un diseño estructural basado en el diseño de marco de tubo. Fue un nuevo enfoque que permitió realizar planos de pisos más abiertos que en el diseño tradicional, el cual distribuía columnas a través del interior para poder soportar las cargas del edificio. Las torres del World Trade Center utilizaban fuertes y resistentes columnas de acero perimetrales, conocidas mayormente como celosías, que se encontraba a poca distancia una de otra, formando así una estructura de pared fuerte y rígida, soportando prácticamente todas las cargas laterales como son las del viento y a la vez compartiendo la carga de la gravedad con las columnas centrales. Uno de los puntos importantes a destacar es el acero utilizado en las Torres Gemelas, que este mismo fue de baja aleación entre carbono y hierro, ultra resistente. Se utilizó acero de baja aleación porque las vigas pueden ser mucho más delgadas sin disminuir su resistencia, pudiendo de ese modo obtener una mayor superficie útil. Continuando con el análisis del derrumbe que se efectuó en las Torres Gemelas, podemos tomar en cuenta tres factores que fueron indispensables en el colapso de ambas torres. Uno de estos fue el factor de la temperatura. Como ya se ha comentado, la temperatura, los problemas que tienen los cambios de temperatura en diversos materiales pueden afectar al material en sí, ya que pueden dilatar, pandear o alargar el material, y a su vez a menor cantidad de masa que tenga el material producto de su alargamiento, más suele tender a fallar, además del derretimiento del material en sí, pues ya que el acero a ciertas temperaturas puede fundirse, por lo cual pudo haber sido uno de los factores en el cual produjo este colapso del, de los edificios, específicamente en las secciones superiores. Posteriormente esto, si ponemos a hacer un análisis breve de las gráficas de esfuerzo de formación, tomamos en cuenta que al producirse colapsos en las secciones superiores producto del impacto del avión, esto obviamente iba a tender a bajar, y las estructuras que estaban en secciones inferiores no pudieron aguantar ese peso. Eso por una parte. Lo otro es que se excedieron los límites de excedencia. Esto hace que las deformaciones en cada una de las estructuras, ya sean los pilotes o las losas en sí, pudieron colapsar, ya que sobrepasaron ese límite de excedencia, esa sección elástica, y entraron a la deformación plástica, la sección plástica. Entonces no se sabe en qué momento el material iba a colapsar, además de que como se derrocharon mucha cantidad de aceite, que posteriormente eso quemó y produjo incendios constantes en el edificio. Esto con mayor razón pudo darse este colapso. A grosso modo, podemos deducir que los cambios de la temperatura producto del aceite que fue quemado, el material en sí que entró en su límite de excedencia, o sea, sobrepasó el límite de excedencia y entró a su sección plástica, eso por una parte, y el tiempo también, en el cual se fue dando se iba dando el incendio como tal, que eso también
causó un fallo en cadena y posteriormente eso, la estructura en sí no pudo aguantar. Y bueno, esto fue un pequeño análisis breve de lo que a mi punto de vista aconteció, viendo también otros tipos de artículos también se dice que no, que, el, que lo que produjo el deterioro y el derrumbe de las Torres Gemelas no tanto fue el impacto, sino más bien la temperatura, el calor, el incendio. Eso fue lo que llevó a su total colapso. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, vale recalcar que las Torres Gemelas del World Trade Center fueron preparadas para resistir el impacto de un avión de grandes proporciones y el fuego resultante del incendio de su combustible, porque ya se había sufrido el incidente ocurrido al Empire State con el impacto del avión B-25 del ejército. Bueno, deformación térmica. Al presentarse un cambio de temperatura en un elemento, este experimentará una deformación axial denominada deformación térmica. Si la deformación es controlada, entonces no se presenta la deformación, pero sí un esfuerzo llamado esfuerzo térmico. Bueno, se dice que los casos más generales de deformación y esfuerzo térmico son los siguientes. Primero que todo, los puentes y elementos estructurales donde se puede pasar de temperaturas iniciales de 30 grados Fahrenheit a 110 grados Fahrenheit. En el caso de las Torres Gemelas, el calor generado por el incendio del combustible de las aeronaves, que se estima alcanzó temperaturas de 1093 Celsius, que son 2000 grados Fahrenheit, se encuentra muy por encima de las temperaturas que logran reducir la resistencia estructural de las vigas de acero, utilizadas para sustentar los pisos de placas de concreto. La segunda razón, vehículos y máquinas. Las Torres Gemelas fueron impactadas cada una por un Boeing 767. La tercera razón es que las piezas de máquinas con calentamiento excesivo, como motores, hornos, cortadores de metal, trenes de laminación, equipos de molde y extrusión de plástico, compresores de aire y mecanismos industriales. Las Torres Gemelas fueron impactadas por un avión que contenía 91.000 litros, o sea, 24.000 galones de combustible, haciendo que estas colapsaran en cuestión de tiempo. Y bueno, eso es todo. Gracias. Y bueno, en definitiva, la resistencia del acero que se encontraba en toda la torre se perdió con las altas temperaturas a las que la estructura fue expuesta. Se sabe que el acero pues inicia a perder su resistencia a una temperatura entre los 600 a 700 grados y ya para cuando esta temperatura llega a los 950 grados, sus propiedades pueden llegar a compararse con algo tan frágil y tan suave como la mantequilla. Y pues en el caso de las torres, algunos expertos en el tema llegan a mencionar que el acero de las torres pudo haber llegado a una temperatura mínima de 800 grados, que pues claramente eh, comprometió todo lo que era la estructura interna, dando como resultado a lo que pues hoy sabemos fue el desplome de las torres. Y también pues recordando algunas suposiciones que nos enseña la, la resistencia de materiales. Vamos a ver las torres una vez más. Bien. Tomando en cuenta pues estas suposiciones, podemos recalcar y debemos recordar pues que el acero es un material homogéneo, por lo tanto tiene las mismas eh, pues características a lo largo de, de todo el material y en cada punto del mismo. Por lo tanto,
pues se sabe que al momento en que el acero estuvo pues comprometido con estas altas temperaturas, este calor, él mismo absorbió todo ese calor, toda esa temperatura y rápidamente la distribuyó al resto de la estructura. Pues se sabe que el acero estuvo en contacto con las llamas, pues ardiendo muy directamente y eso pues da paso a pues el debilitamiento de toda la estructura. En este caso pues sabemos que era de acero y pues tomando en cuenta de nuevo que los materiales es homogéneo, se sabía que pues a cada minuto que pasaba la estructura se iba debilitando más y más y más en cada uno de sus puntos. Y lo cierto también es que aunque hubieran querido haber diseñado pues estas torres con un material distinto, el resultado no hubiera sido diferente a lo que sabemos y a lo que se vivió ese día, ya que pues las circunstancias daban y cómo sucedió todo, pues da a concluir que si hubieran diseñado las torres con otro tipo de materiales, de igual manera hubieran colapsado, sin importar cómo lo hubieran diseñado y, por ejemplo, el uso de hormigón en lugar de acero no hubiera sido pues la gran diferencia. Y obviamente estas imágenes son bastante fuertes porque sabemos el resultado de ese día y pues también sin mencionar cómo claramente la gravedad y sus principios pues son también partidarios de contribuir al, al resultado final, que en este caso todos sabemos y, y el cual fue pues muy, muy lamentable. A ver, ok, y bueno, profesor, muchísimas gracias por su tiempo, por habernos escuchado a mí y a todos mis compañeros. Espero que haya sido de su agrado. Gracias y buenas noches.